¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos este domingo, de poder alabar su nombre, meditar en su palabra y poder compartir con usted esto que el Señor me daba en los devocionales de la semana como título Azotado y Herido. Y usted sabe de todo lo que vimos alrededor en nuestros días, en la economía, en lo natural. Eh, Me surgió la idea en la semana, bueno, más bien estaba orando. Y el pasaje que venía a mi mente mientras oraba por lo que está pasando a nuestro alrededor era aquel pasaje donde el Señor dice, hablando del siervo, dice que no se prepara, dice el que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. También dice aquel que no conociendo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero al final, tanto el que se prepara como el que desconoce, el que ignora, dice la Escritura que va a ser azotado, ¿no? Entonces, quiero enfocarlo en ese contexto de que mucho de lo que estamos viviendo es un azote como tal, de que desafortunadamente a muchos, a pesar que del 2012, el 2020, usted sabe, desde el J2K, ¿verdad? Que según las computadoras iban a fallar y luego hasta es una película del 2012 y luego la pandemia y repetidos años hemos tenido así como que anuncios o estadísticas, ¿verdad? De que el mundo ya se va a acabar, que va a llegar a su fin y no terminamos de prepararnos, y entonces terminamos siendo azotados. Ahora no quiero esto, bueno, sí quiero hacerlo sentir mal, pero también el Evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias. Y aunque tal como lo podemos ver en la historia de José en Egipto, él es vendido por sus hermanos, es encarcelado injustamente, pasa mucho tiempo y aun cuando Jacob, ¿verdad?, tenía dinero para poder comprar en medio de un tiempo de hambruna, cuando ya se da ese reencuentro con los hermanos, con la familia, José les dice claramente, dice, bueno, aún faltan 3 años de hambre, vengan para que no perezcan, porque para eso me envió Dios delante de vosotros, ¿verdad?, para preservación de vida. Y entonces con eso le quiero decir que así como muy coloquialmente decimos, ¿verdad? Vienen cosas peores dice la Biblia y se va a poner más feo. Al final, el hecho de tener un tiempo, ¿verdad? El que nos diga el Señor faltan 3 años o falta tanto tiempo, dice, bueno, tengo una esperanza, ¿verdad? Y en medio aún de que tristemente no nos terminamos preparando, no nos preparamos, o como yo le he comentado, todo cristiano espera esa segunda venida del Señor para estar con el Señor siempre y en la eternidad con Él. Desafortunadamente no todos nos estamos preparando, ¿no? Y nos peleamos de la doctrina y hablamos muchas cosas, pero no nos terminamos de preparar. Y entonces quiero, bajo esta línea de cosas, porque es lo que se me daba en la semana personalmente, ¿verdad?, para lo que estamos viviendo. Entonces al final nos apunta a Jesús, ¿verdad? Dice Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido, pero dice claramente, el herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Él ya pagó ese precio. Y para extendernos misericordia, amén, porque Él sabe en su omnisciencia que pues no nos íbamos a preparar. Sin embargo, él dio su vida de antemano para que nosotros pudiéramos afrontar estos tiempos y salir adelante en medio de las circunstancias que vivimos, ¿no? Entonces vamos a entrar en nuestra cita base, Lucas 12:45, está hablando de una parábola de un siervo que dice, mi señor tarda en venir, dice, se empieza a emborrachar, a vivir perdidamente, a maltratar a sus consiervos, y entonces dice el Señor, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, ¿no? Entonces vea que está el que ignora, el que desconoce, y obviamente hace cosas, o sea, no te exime del castigo, ¿verdad?, el desconocer una ley o una voluntad, pero cuanto más cuando ya la conocemos, ¿no? Entonces nosotros es un tema por sí mismo, la voluntad de Dios, lo que Él quiere, ¿verdad? Dice la Escritura, Él te ha revelado lo que es bueno, y que pide Jehová el Señor tu Dios de ti, que hagas justicia, que tengas misericordia, te humilles ante tu Dios, ¿verdad? También hay una voluntad negativa, ¿verdad? Dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Entonces ahí está claramente expresada la voluntad de Dios en la Escritura y le digo, estudiamos, meditamos, nos peleamos de la doctrina, pero poco hacemos, ¿no? Entonces, solamente no quiero hablar de eso, de la preparación. Si ha estado con nosotros, dedicamos un año completo a lo que es la preparación. Hay muchas cosas que preparar, ¿verdad? Dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, nos llevó todo un año ver lo que hay que preparar y entonces no nos vamos a detener ahorita ahí, pero me quiero enfocar en el aspecto del azote porque es un tema muy interesante. De hecho, no nos va a dar tiempo de tratarlo todo a detalle en esta sesión, pero, y no lo quiero dejar de hacer así como un estudio bíblico porque nos va a enriquecer mucho y nos va a ayudar a prepararnos, pero vamos a poder tratar una primera parte hoy, lo que es la base, la introducción, y sí dar un panorama, ¿verdad?, de lo que es el azote, porque es algo bien, bien interesante. Cuando lo logramos identificar en nuestra vida cotidiana, en el día a día, entonces eso nos va a ayudar a poder lograr lo que el Señor quiere, que es que estemos con Él. Amén. Entonces, quiero irlo enfocando en lo que es en la Escritura, ¿verdad? La Escritura dice claramente, Isaías 53, 4 a 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, ahí está la palabra, nosotros le tuvimos por azotado. De hecho, la imagen del principio, le decía a mi esposa, la saqué de la película de La Pasión de Jesús, la que hizo Mel Gibson, porque no encontré una imagen y tampoco puse lo que me dice la IA. Le he comentado que le digo a la IA, hazme esta imagen, luego de Jesús ensangrentado, siendo azotado. Dice, no, mis políticas me prohíben hacer imágenes de violencia explícita. Imagínense lo que le estoy diciendo. Dice una de las versiones, Isaías 53, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Dice que cuando fue azotado y crucificado, dice, no parecía un hombre. O sea, otro salmo dice, contar puedo todos mis huesos. Usted sabe, los látigos de aquel tiempo eran látigos que desgarraban. Y entonces al ver eso, o sea, la gente que estuvo ahí presente como testigo, dice, le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Así como cuando usted oye en las noticias, fue abatido, así tal cual, fue abatido. Obviamente llegó a la cruz, ¿verdad? Gracias al Señor, pero abatido. Dice, mas él, entonces dice, pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Recuerde que dice el Apocalipsis 13 que él como Cordero de Dios fue molido, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el Señor hiciera todo, en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar, el transcurso de la historia que vamos a tener hasta nuestros días. Y entonces dice, no hay otra manera más que se ha entregado el Hijo para mostrarle a los pecadores el amor y para también lograr la redención, porque la sentencia no cambió, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, pero nuestras obras y nuestra sangre y nuestra vida no eran suficientes para poder satisfacer ese precio, ¿verdad? Lo que demandaba la ley, y entonces es entregado el Hijo mismo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Entonces está hablando claramente del Señor Jesús. Y al final me recuerda algo de lo que a mí me daba el Señor respecto a este texto, por favor, ¿no? Entonces, Hebreos 12:6, por otro lado, entonces está hablando del Hijo, o sea, del Hijo amado, el Señor Jesús como Hijo amado, pero ahora lo enfoca a nosotros como hijos. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama, disciplina. Y claro, este pasaje también dice, ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino al contrario, de tristeza. Pero tienes que tener presente que a la larga te va a dar un fruto, y dice aquí, azota a todo aquel que recibe por hijo. Es algo bien, bien fuerte, porque dice la Escritura, y mismo en Hebreos, dice que si nosotros quedamos sin corrección, sin disciplina, sin ser azotados o sin resistir ese castigo, ese azote, dice, entonces no eres un hijo, no eres tratado como hijo, sino como un bastardo, como un ilegítimo, como una mezcla. O sea, alguien que es hijo de un padre creyente, pero que el otro padre es un incrédulo o un impío, ¿no? Eso es lo que significa bastardo, una mezcla. Entonces por eso dice, el Señor al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces ya sé que para aquellas iglesias que siempre predican el amor de Dios y no importa cómo estés, y tú ven, choca, ¿verdad? Dices, no, tú me estás predicando otro Dios, yo prefiero un Dios de amor. Claro, Él es amor, pero es fuego consumidor, es justicia, dice la Escritura. Él no puede negarse a sí mismo, no puede solamente manifestar la parte buena. Y no voy a decir que la parte mala, o sea, como Él, como malo, sino obviamente mala quizás en nosotros. Pero claro, la Escritura dice, bueno, ¿quieres no temer la autoridad? Haz el bien, ¿no? No vas a tener nada que temer, que padecer. Pero entonces el Señor sabe y dice, bueno, si el Hijo amado tuvo que
padecer y por lo que padeció aprendió la obediencia, cuanto más nosotros, ¿no? Entonces, para que usted le enfoque y dice, si no es una palabra agradable, Hebreos mismo lo dice, no es agradable al presente, pero es necesario, ¿amén? Es necesario y lo va a entender cuando veamos todo lo que representa el azote, ¿no? Entonces vamos a entrar en conceptualizar, ¿verdad? ¿Qué significa azotar? ¿No? Bueno, ya me está diciendo que Jesús fue azotado, me dice que si yo aspiro a ser hijo, voy a ser azotado, no tengo un plan B, una salida, porque todo dice, se requiere para testificar que eres un hijo. Y entonces en el griego es la palabra plegé, ¿no? Plegé. Y entonces de las derivaciones de la palabra, mire que un azote en la Biblia significa dar golpes repetidos como encontrándose con algo, ¿no? Dar golpes repetidos como encontrándose con algo. Entonces es así como el látigo, ¿no? Es como el puño, ahí aclara muy bien las figuras, usted lo puede buscar ahí en su diccionario Strong, y se puede ser el puño, puede ser un martillo, pero un azote dice, entonces es repetido, ¿eh? Pa, 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 es algo repetido. El verbo primario me da tres sinónimos o tres verbos que nos van a dar una idea de lo que es azotar. Me dice es moldear, es modelar y es fabricar. Son tres cosas diferentes. Moldear, que implica que estamos usando un molde que me va a dar un forme, a todo nos va a hacer a la forma, dice la Escritura claramente, nos hace a la imagen de su Hijo, entonces Él es el molde. El postrer Adán, Cristo es el molde al cual el Señor aspira que nosotros lleguemos. La medida no es entre nosotros de yo soy más que tú, más espiritual que tú, oro más, no. La medida es Cristo, dice que lleguemos a la unidad de la fe. La estatura del varón perfecto, Él es el molde. Modelar, entonces me gustó la palabra porque esa palabra modelar, si usted sabe, usted va a la tienda y compra, así como los tipo Legos, ahí no sé cómo se llaman, los carros, aviones, vehículos a escala, edificios a escala. Entonces modelar me dice que es crear una representación a escala, ¿no? Entonces me está diciendo, el molde es Cristo, ¿no? Tienes que ser igual a Cristo. Pero entonces entra nuestra personalidad, porque si no entonces seríamos robots, ¿verdad? Todos iguales. Y han dicho claramente, o sea, los filósofos, ¿verdad? Sí, unidad no es uniformidad. Podemos ser diferentes, pero ser uno, así como el Padre y el Hijo son diferentes, el Espíritu Santo, pero son uno, ¿verdad? Nosotros también. Hombre, mujer, pero somos un matrimonio, una familia, ¿no? Hay una unidad compuesta. Entonces es ahí donde modelar dice crear una representación a escala, es de, ok, tienes que ser igual a Cristo, pero conforme a tu carácter, entonces vas a ser alegre, tú vas a ser más serio, tú más intelectual, pero al final todos vamos a ser iguales a Cristo. ¿Vamos bien ahí? Modelar. Y fabricar, entonces me está diciendo que es algo que se necesita, pero que no está, ¿verdad? Fabricar. Oye, necesitamos arreglar esto, ¿sabes qué? Esa parte ya se descontinuó, hay que fabricarla, ¿no? Entonces me está diciendo que voy a unir materiales, voy a unir recursos, y entonces dice, voy a producir mediante un proceso. La idea principal de fabricar es proceso, ¿verdad? Ok, no lo tengo a la mano, lo tengo que fabricar, entonces es un proceso, ¿verdad? No sé, piense de lo más sencillo, ¿no? Necesito una resortera, ok, entonces tengo que ir a cortar la madera, buscar la madera adecuada, el cuero, ¿verdad? Para que sea flexible, extendible, y entonces lo voy a fabricar, ¿verdad? ¿Con qué lo voy a unir? ¿Cómo va a aguantar? Es un diseño, ¿verdad? El proceso implica un diseño, así, bueno, lo quieres para desechable, lo quieres que aguante, quieres solamente vender por vender y mentir, ¿qué quiere hacer, no? Usted lo sabe en lo práctico, ¿verdad? Obviamente el Señor entonces piensa todo eso y me dice, sí, entonces el azote, quiero que sepas, hijo o hija, este día es para moldearte a la imagen de Cristo, modelarte, es decir, que Cristo encaje en tu personalidad. Y si algo no hay, entonces el azote va a servir para poder desarrollar aquello que te hace falta. Y entonces me dice ahí propiamente afectar, ¿verdad? O sea, para bien o para mal, te va a afectar el azote, ¿sí? Te va a afectar, es un proceso. Ahora, Dios en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, no sé si usted había oído de la ley 40-1, así como hoy en nuestros días está el triple B, ¿verdad? El Big Beautiful Bill, y etcétera. También Dios tiene así, la ley, le he hablado de la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Aquí hay una ley, yo le puse la ley 40-1, la encuentra en Deuteronomio 25, y dice así, si hubiera pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, esos absolverán al justo y condenarán al culpable, ¿no? Hay un justo, hay un culpable, un inocente y un culpable. Si el delincuente, ahorita le digo, porque le subrayé delincuente y más adelante le subrayé la palabra envilecido, ¿eh? Entonces dice, si el delincuente mereciera ser azotado, el juez le hará echar en tierra, lo hará azotar en su presencia según su delito, será el número de azotes, o sea, falta pequeña, poquito, lo que leíamos al principio. Ok, como es una falta grave, muchos azotes.
es una falta pequeña, pocos azotes. Conforme a su delito será el número de azotes. Verso 3. Se podrá dar 40 azotes, no más, ¿no? Y entonces de ahí se desarrolló la ley 40-1. Usted sabe que para que no excedieran la ley, entonces dice, bueno, vamos a darle 39, ¿no? Así como si usted va a Israel hoy día, hay una parte de la ley que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, entonces usted no encuentra cheeseburger en Israel, ¿no? Los que han ido, nos han dado, yo no he ido, pero me han comentado, no encuentra, porque va a encontrar, entonces para evitar faltar al mandamiento se van al extremo, ¿no? Es bueno, entonces de plano no vendemos hamburguesas con queso. Igual aquí, entonces lo que no vamos a llegar 40, vamos a dar 39. ¿Vamos bien ahí? Esa es la ley. No más, ¿por qué? No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, más que 40, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces vea que hay dos palabras ahí, delincuente y envilecido. Delincuente me habla del delito, de delinquir. Me habla de una mala persona, una mala acción o una persona que esté equivocada. Delinquir, delincuente, que delinque, que hizo mal, una acción mala, una acción equivocada, dice ahí el hebreo. Pero la palabra envilecido es la palabra que en nuestros días se traduce como la palabra villano, ¿no? Que ya obviamente no es una palabra original hebrea, pero que entendemos que un villano, dice el diccionario, es el antagónico del héroe, ¿verdad? O todo lo contrario al héroe, ¿no? Así como, piensa en cualquier personaje, ¿no? De película, ¿no? Por decir Batman y el pingüino, ¿no? O sea, el héroe y el contrario totalmente. Pero esa palabra me dice más, porque entonces me dice que mientras el delinquir es una mala acción, que alguien sea envilecido es que ya lo trates como su esencia. Le voy a poner este ejemplo, como cuando el Señor Jesús está en el templo a los 12 años, dice, se pierde, la familia avanza 3 días pensando que estaba entre la familia, no lo encuentran, regresan, y no ve a María, no se queda registrado que María le diga, ¿por qué eres así? ¿No? ¿Por qué eres desobediente? ¿O por qué eres esto? Como a veces nosotros los padres hacemos con nuestros hijos. Es que eres esto. Eso es envilecer a la persona. Considerarlo como delincuente, le dice María a Jesús, ¿por qué nos has hecho así? Le dice, ¿por qué nos has hecho así? La acción. Entonces vea que entonces lo que el Señor está diciendo es, sí, o sea, voy a juzgar las malas acciones, dice Eclesiastés, ahora que lo estamos estudiando, dice, el fin del discurso hoy es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre, porque Dios traerá todo obra a juicio, sea buena o sea mala, ¿no? Entonces las acciones, a ver, la acción, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Sí, ok, entonces vamos a ver qué corresponde, ¿va? ¿Qué mereces? Pero envilecer entonces ya es tratar con la esencia de la persona. Y algo bien interesante es que Jesús trató con Judas y le dice, hasta el final le dice amigo, le dice discípulo, le dice con un beso entregas al maestro. La Biblia registra, Juan escribe, dice, él sustraía de la bolsa porque era ladrón. Lo dice Juan, pero el Señor Jesús nunca le dijo nada. Es impresionante, ¿no? Wow, nunca lo envileció a pesar de que él sabía que lo iba a entregar, a pesar de todo, él no lo envileció. Siempre trató la acción, ¿no? La acción, la acción. Ahora, aquí le quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué de interesante tendría? ¿Por qué 40-1? Hay una razón. Y cuando usted estudia, pues busque usted en su concordancia, y si usted estudia la Biblia, estudie el número 40 en la Biblia, y entonces se va a dar cuenta, por decir, cuando es el diluvio, dice 40 días y 40 noches va a llover, ¿verdad? 40 días, 40 noches. Luego, a Moisés dice que pasó el tiempo del embalsamiento, o sea, cuando alguien moría, eran 40 días para que ya lo momificaran, ¿no? Lo embalsamaran, 40 días. 40 años estuvo Israel en el desierto, obviamente porque 40 días tardaron. Dice, ok, va a ser un año de castigo por cada día que tardaste, pero es el 40 años, vas a estar errante en el desierto. Luego ahora no le voy a decir que usted ayune 40 días porque la Biblia claramente dice solo Moisés, Elías y Jesús ayunaron 40 días cada uno, guiados por el Espíritu, ¿va? Moisés 40 días para escribir, pero para ver la gloria de Dios, ¿va? Dice, permíteme ver tu gloria. 41 para oír la voz de Dios. El Señor Jesús dice, para ser tentado por el diablo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, cuando en este panorama, el 40 representa al final la muerte de la carne, ¿no? El fin de toda carne. A Noé le dijeron, serán los días del hombre 120 años, y representaba el fin de toda carne. Es algo interesante porque es un múltiplo de 40, ¿va? 40 por 3, cuerpo, alma, espíritu, podríamos entenderlo así. Pero al final, cuando usted estudia el 40, así en todas las veces que aparece,
entonces representa que termina la carne. Se acaba la carne y da lugar al espíritu. Entonces por eso que el castigo, el tope, el máximo, el límite son 40, ¿no? No más de 40. O sea, lo que tú quieres es que corrija el delincuente, ¿no? Que cambie la acción. Obviamente, si eso ya afectó la esencia, como en el caso de Judas, Dios va a procurar no envilecerte porque está en su palabra, pero al final el propósito es que nosotros podamos corregir y terminar con esa carne. En nuestros días, ¿qué es la carne? Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, adulterio, ira, contiendas, disensiones, gritería, y ahí usted tiene 18 cosas, ¿no? Que son las obras de la carne, y para que usted sepa qué es acabar la carne, ahí está. O sea, no es esta carne, el cuerpo, la carne es el alma, las actitudes, las malas actitudes del alma, ¿no? Enemistades, si usted sabe, ahí lo estudia en Gálatas 5. Ahora, vamos perfilando lo que es, le quiero dar, le voy a dar siete, a ver cómo le puse aquí, 7 propósitos de los azotes. Los primeros 3 los vamos a analizar y ahorita le hacemos un resumen, ¿no? Vamos a ponerle ahí 7 propósitos, 7 propósitos de los azotes. Esta es la introducción, luego no nos va a dar tiempo de ver todo, pero sí va a poder tomar el screenshot de todo lo que vamos a ver para que lo estudien la semana, ¿no? Entonces vamos a ver 3 propósitos. ¿Cuál es el propósito de ser azotado? Okay, me está diciendo que Jesús fue azotado, me está diciendo que hay una ley para ser azotado y que el propósito es acabar con la carne. Leímos en Hebreos que Dios al que recibe por hijo lo va a azotar y que si no soporto esos azotes, entonces me van a considerar un bastardo, o sea, una mezcla, pero no puro, ¿sí? ¿Vamos bien? Y entonces ahora vamos a ver cuáles son los propósitos de ser azotado. El apóstol Pedro, mire, Pablo, a los Corintios, 2 Corintios 11:25 les dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. La ley que le estaba diciendo, por eso lo puse aquí. 40 azotes menos 1 de los judíos, porque era la ley, ¿no? Le dieron el máximo. 3 veces, dice ahí, 5 veces, perdón. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, que ese era un castigo más de los romanos, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, pero creo que seguían la misma norma, ¿no? No 39, era algo general de aquel tiempo, 40 menos 1. 5 por los judíos, 3 con varas. Y entonces le puse ahí la palabra griega, el número para que usted lo pueda rastrear, 4463 del griego, del Strong. Y me gustó porque entonces tiene que poner atención a las figuras o cuando le dice específicamente esto. Entonces cuando usted ve las derivaciones de la palabra, me dice que esas varas, ese azote dice es un golpe, o sea, golpeado con un bastón, pero ese bastón específicamente dice es testigo de realeza. A ver si me capta o a ver si me logro explicar. Golpeado con un bastón, testigo de realeza. Usted sabe cuando Judá se aparta de sus hermanos y se llega a su nuera que no sabía, le dice, ¿qué me vas a dar para que te deje llegar a mí? Dice, dame tu bastón, ¿no? Tu cordón y tu anillo, ¿no? El bastón. Pero entonces el bastón cuando van a reclamarle a la nuera, ¿no? A Tamar, le dice, a ver, ¿de quién estás embarazada? Dice, de quién sea este bastón. Ah, es el bastón de Judá. Entonces, testigo de realeza. Entonces, el bastón o el azote es de quién me está golpeando, qué autoridad está mandando golpearme, ¿verdad? ¿Qué autoridad? Recuerde que dice la Biblia, no hay autoridad nada, sino de parte de Dios. Aún el enemigo tiene autoridad, ¿no? Le dice a Pedro el Señor Jesús, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo y no lo reprendí. Yo oré que tu fe no falte para que una vez vuelto del azote, vengas y confortes a tus hermanos, ¿no? Pero es una autoridad. Cuando el Señor Jesús está dialogando con Pilato, le dice Pilato, ¿no sabes que yo podría ordenar y matarte aquí mismo? Le dice, esta es la autoridad de las tinieblas. Si no te fuera dado de mi Padre, no me podrías hacer nada. En algún momento, Apocalipsis también dice, los santos van a ser vencidos, porque se les da una potestad, una autoridad, pero el punto es el azote, o sea, porque entonces el azote lo va a hacer Dios, lo va a autorizar Dios, pero el mismo azote me va a decir qué autoridad lo está permitiendo, ¿no? Cuando usted está pasando algo malo, tiene que identificar, bueno, ¿este de dónde viene? ¿Quién lo autorizaste tú, Señor? Sí, ok. Sí, porque te lo buscaste, hijo. Bueno, pero también se aplica en doble sentido. Entonces también, así como es bien bonito leer, y ¿verdad? Y decir, vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¡Ay, qué bonito se sienta! Oh, yo soy de la realeza, real sacerdocio. Sacerdocio de reyes, ¿verdad? Real sacerdocio. No real de verdadero, sino de realeza, de reino. Entonces, quiere decir que el azote me va a decir por un lado qué autoridad envió a azotarme,
pero también va a dar testimonio de si yo soy hijo de la realeza. Porque ¿qué pasa con nuestros hijos, ¿no? Los que somos padres. Cuando usted tiene un hijo manso, obediente, moldeable, o sea, le dice, lo reprende, puede incluso que uno no tenga razón, pero dice, está bien papá, está bien mamá, ok, ¿no? Pero, cuando tiene un hijo rebelde, se le pone, ¿no? Y desde que son así unos pistitos, ya no se digan los adolescentes, que uno los saluda así, les digo yo, no, se ponen rebeldes, ¿verdad? Ya lo quieren golpear a uno. Pero vea entonces que el azote, como leíamos al principio, de que si resistes la disciplina, Hebreos, dice claramente, Dios te trata como hijo. Pero si no soportas, rezongas, replicas, te alteras, eres un bastardo. Es un testigo de realeza. Pablo pasó la prueba, ¿no? 8 veces en total registradas, ¿no? 5 por los judíos, 3 con varas, o por los romanos. Pero al final, sí, Pablo sí es real sacerdocio. Ahora vea que él dice, ¿verdad? En los Gálatas les dice, de aquí en adelante, nadie me cause más molestias, porque en mi cuerpo llevo las marcas. Entonces es el testigo de la realeza, ¿va? Sí, o sea, a mí no me digas que yo no soy hijo de Dios, que fue así como en su tiempo que le dijeron, no, es que ya no hay apóstoles, dime lo que quieras, no me molestes, en mi cuerpo llevo las marcas. Wow. Número 2, estamos viendo propósitos de ser azotado. Hechos 22-24, otra vez Pablo. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, está hablando de Pablo, ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces el tribuno ya no quería escuchar, así como que los judíos le decían una cosa, Pablo le decía otra, obviamente la verdad, ¿verdad? O sea, pues yo no hice nada digno de muerte o nada de que me estén juzgando. Entonces el tribuno se fastidia, se cansa, llévense a la fortaleza y así tal cual, literal, examínenlo con azotes, azótenlo para que sea examinado, ¿no? Me acordé como de una policía que se llama judicial en México, ¿va? Que usted sabe el tehuacanazo, ¿va? Con chile piquín para que confesara algo así, ¿no? Examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y fíjese que esa palabra, ahí se la puse, usted la estudia por favor, son 2 palabras, 4.26 y 31.48 del Strong, del griego. Deriva en la palabra anetazo, así como anet, pero casi grande, anetazo. Dice exprimido, pero no solo exprimido, sino me dice variada, repetida e intensamente. ¿Se acuerda que el azote en sí mismo es golpe repetido, ¿va? Entonces variada, o sea, ya usaste el tehuacán con chile, ya, bueno, ahora vamos al martillo, ¿va? Ahora vamos a unos toques o los saquitos de arena para que no sea el moretón. Usted, el que es mexicano, sabe de lo que le estoy hablando, ¿va? Variada, repetida, es decir, que no es una vez. Cuando uno está siendo azotado en su vida, no es que solo una vez, no, ya déjalo, ya vimos que usted le leí Pablo 8 veces en total, ¿no? El tribuno, examínale con azotes para ver la causa. Y aún intensamente, porque no le van a dar con cariño, así como a veces los papás le dan con la corbata a uno, o el periódico, ¿eh? Bueno, el periódico habla un poquito más, pero con la corbata, pues obvio no. Pero entonces me dice, lo que quiero ver es la causa. ¿Cuál es tu causa? Para eso es el azote. Y entonces uno llega en medio de la prueba y Dios va a decir, bueno, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vienes a los servicios? Y entonces por eso que somos maltratados, somos atribulados, porque el Señor quiere saber, bueno, ¿cuál es tu causa? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para que no te moleste tu pastor? ¿Para que no te digan? Le comentaba a los adolescentes, ¿para que te deje ir tu mamá al cine con tus amigos? ¿Para qué? Entonces para eso es el azote, porque entonces cuando uno quiere agradar a Dios, ser hijo, manifestar que uno es hijo, manifestar que uno es real sacerdocio, entonces el azote, la manera como nosotros respondemos al azote, va a determinar, va a dar testimonio, ¿va? Va a dar testimonio, como vamos a ver en el pasaje siguiente, de nuestra causa, el por qué hacemos las cosas, si deseamos la verdad o no. ¿Ven? Marcos 13:9, el Señor Jesús hablando. Las promesas que no nos gusta recordar, pero Él dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán. Hago un paréntesis para recordarle, sinagoga no solo es lugar de reunión, sino un lugar donde hay entretenimiento hospitalario. Así dice el griego, ¿no? Entonces por eso aún en medio de la iglesia que se supone que predicamos amor y promulgamos amor, somos azotados, os azotarán, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, y dice claramente, para testimonio a ellos. Oye, ¿cómo es que este no tiene miedo? ¿Cómo es que este dice la verdad?
Estaba viendo el video de un joven que no sé mucho el contexto, era un reel, entonces muy cortito el video, pero el caso es que él estaba dando su testimonio aquí en Estados Unidos y dice, bueno, yo cuando llegué ante el juez, sí había él cometido faltas, pero entonces dice, él da su testimonio y dice, el Espíritu Santo me habló, me dijo, declárate culpable de todos los cargos. Pero señor, lo que mi abogado me dijo fue lo contrario, que me declarara inocente. El Espíritu Santo le dijo, declárate culpable. Y entonces cuando está ante el juez, dice, mira, tus cargos son ir a una lista larga, ¿no? Tienes esto. ¿Cómo te declaras culpable de todo, señor juez? Y dice que el juez se puso a llorar y que le dijo, nunca en mi vida, en mi trayectoria de juez, he encontrado una persona honesta. Y si por ser honesto, todos los cargos son removidos. ¡Wow! Pero entonces es el punto, ¿eh? Para testimonio a ellos. Entonces, aún delante de las autoridades, yo me recuerdo, si lo quiere ver como un ejemplo, así que usted sabe, no tengo que hablar de más, o sea, lo que es en México, ¿verdad? Que el tránsito lo decimos para sacarle mordida, para sobornar. Y entonces luego, pues, una no tenía, ¿va? Y otra, pues, nos enseñaron que no es bueno sobornar. Y entonces me decía un policía, que tú, tienes mucho dinero, que no, le digo, más bien porque no tengo, le digo, pero tú eres un policía honesto, luego es tu trabajo y si tengo que pagar alguna multa, alguna infracción, pues me tocará pagar. Y cuando uno es así, lo ven tan seguro, dice, bueno, no, pues está bien, ya vete, ¿no? A veces el azote es para testimonio, dice ahí a las autoridades. Wow, no dejó de ser cristiano, no cambió sus principios. Como dice el Salmo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Le hemos procurado enseñar a los niños y a nuestros hijos, primeramente, si tienes la culpa en la escuela maestra, fui yo. En el trabajo, hay veces que uno comete errores que son costosos para la compañía y no queda más que, ¿sabe qué? Fui yo di la orden. Yo tomé la decisión, perdóneme, y asumiré las consecuencias. Y como es un testimonio, ellos dicen, bueno, ya déjalo así, ya vemos cómo lo arreglamos, lo metemos al seguro, etcétera, pero es para testimonio a la gente. ¿Vamos bien? Ok, fíjese, Marcos 15:39, apúntelo, no va a aparecer, pero entonces dice el centurión que estaba frente a Jesús, viendo que después de clamar había expirado, recuerda que el último que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y muere en la cruz, dice que oscurece la tierra, tiembla, ¿verdad? Entonces dice el centurión después, pero me gustó Marcos porque dice, después de ver que clamaba, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagínense el centurión, dice Marcos 15:39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo verdaderamente ser hijo de Dios. Lo humillaron, le mesaron la barba, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él, lo escupieron, llegó a la cruz, lo clavaron. Y que lo primero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego es el testimonio de las autoridades, podría estar maldiciendo, le están diciendo, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Dice ahí Marcos 15:39, el centurión cuando vio dijo, sí era hijo de Dios. A veces la gente no nos cree, tú eras cristiano, ni sabía que ibas a la iglesia. Y no estamos en la cruz. ¿Sí se entiende lo que les estoy tratando de decir? El testimonio a ellos. Wow. Entonces por eso que está implícito un azote, que a pesar de ser azotado, va a ser un testimonio a ellos. Y aquí está, mire, tómale un screenshot, ahí se lo voy a poner también en la página. 7 propósitos de los azotes, hacemos el repaso. Atestiguar la realeza, examinar, testificar ante la autoridad y para avanzar, solamente le voy a mencionar los otros 4, usted busca las citas en casa, por favor. Entonces, un propósito del azote, un número 4 es corregir, Jeremías 3:20, corregir. Proverbios 23:35, un azote a veces es para hacerte sentir. Ahora, hacerte sentir no nada más para que sientas, ¿no? Sino, usted sabe, porque si uno no tuviera dolor, uno no valoraría cuando uno está sano. Si uno no tuviera hambre, no valoraría la comida. Gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Entonces igual, dice ahí la Biblia, obviamente está hablando de un contexto de alguien que se embriaga, dice, me azotaron y no sentí. Entonces el propósito de que te azoten es que sientas, pero el que sientas implícitamente en el hebreo es que quitarte la insensatez, ¿no? Entonces insensato es insensible, es que no siente. Y ejemplos me faltarían, ¿verdad? El esposo que no valora que la esposa también trabaja, que también es cansado de estar todo el día con los niños en la casa. Igual le da asco a la mujer limpiar el pañal, ¿no? O sea, es exactamente igual. Pero alguien que es insensible, insensato, así como, no, pues que la haga ella, ¿verdad? No siente remordimiento, no se esfuerza. Entonces, Dios lo azota, ¿eh? Es para hacerte sentir, hijo, reacciona.
Proverbios 20:30 dice que el castigo purifica el corazón y me gusta porque usted lo busca en casa, pero entonces la palabra que dice ahí es medicina, es para purificar el corazón. Entonces me dice que es así como cuando usted se hace una herida y tiene que limpiar, ¿verdad? Y no es agradable que le vaya uno ahí, sobre todo si es mexicano y va al IMSS, no sé en su país como sea, pero que le tallan con, ahí se desquitan con todo, ¿verdad? Wow. Entonces dice, entonces tienes que remover lo muerto para que lo que está sano pueda terminar de sanar. Eso es purificar el corazón según Proverbios 20:30. Nos hace falta purificar el corazón. Le digo, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué lo haces? ¿O eres doble cara? ¿Por qué lo haces? Proverbios 23:14, librarte de la muerte. Ahí no está hablando del infierno, porque dice el Seol era el lugar de los muertos. Pero obviamente el contexto del pasaje dice, no temas corregir al muchacho, lo castigarás con vara, lo azotarás y librarás su alma del Seol, de la muerte eterna. Usted sabe que hay una muerte, hay dos muertes, dice la Biblia, ¿verdad? La muerte primera y la muerte segunda. O sea, la muerte física en este cuerpo y una muerte espiritual donde ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. El Señor quiere librarnos de todo eso, pero por eso son los azotes en vida, ¿no? En vida. ¿Son agradables? No son agradables. ¿A quién le va a gustar que le estén azotando? A nadie de nosotros nos gusta. Hebreos lo dice claramente. Pero son necesarios para atestiguar la realeza, para examinar, para testificar ante la autoridad, para corregir, para quitar la insensatez o hacernos sentir, para purificar el corazón, librarnos de muerte eterna. ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces vamos, ahora le quiero compartir 7 motivos de los azotes, ¿eh? 7 motivos. ¿Por qué? ¿Por qué soy azotado? ¿Qué va a provocar que yo sea azotado? La segunda parte van a ser las cosas específicas, ¿verdad? ¿Qué es un azote? ¿Cuáles son? Mire, se los voy a dar para que le agarre más sabor a los 7 motivos. No los vamos a ver a detalle y esto sí no los voy a poner en la página todavía porque es el tema de la siguiente sesión, pero tome ahí un screenshot. Yo encontré 16, puede haber más. 16 tipos de azotes, mire. Ansiedad. Si usted tiene ansiedad es un azote. Depresión. Las personas de alrededor, porque a veces las personas en vez de que le ayuden más lo hunden, es un azote. Un mal consejo puede ser un azote. Aturdimiento y ceguera es un azote. Adversidad cruel, cuando se dice es que todavía no acabo una y no llego a la otra, adversidad cruel es un azote. Viento contrario, porque todo está en contra. Viento contrario es un azote. Esto lo estoy mencionando para que lo tenga y le agarre sabor a lo que vamos a ver ahorita. La ira cuando la gente se enoja con nosotros, es un azote. Aquí a lo mejor muchas quisieran ese azote, ¿verdad? La flaqueza. Azótame con flaqueza, Señor, porque no, pero es debilidad, ¿verdad? Flaqueza. Las nubes, solamente se lo pongo así, va a ver todo lo que representa las nubes. Viento solano, entonces aquí son cosas naturales. Oruga y la langosta, hendiduras en la casa. Me gusta porque es muy poético. Invierno en verano. Imagínese usted invierno en verano, como lo que estamos viviendo ahorita. Invierno en verano. Hijos débiles es un azote. Y el hambre también es un azote. Entonces esas cosas, esas 16 cosas, vienen por 7 motivos. Esas 16 cosas las vamos a ver la siguiente ocasión con el favor de Dios. ¿Okay? Pero ahorita vamos a ver 7 motivos. ¿Y por qué me va a venir todo eso? ¿O por qué me puede venir todo eso? Que es como un castigo, si lo quiere ver así, sí, un castigo. Pero el propósito de Dios veíamos que era corregir, ¿verdad? Que se evidencie que eres real sacerdocio, etcétera. Ya lo vimos. Ok. Isaías 53 lo leímos al principio. El herido fue por nuestras rebeliones, azotado por nuestras rebeliones. Esa palabra rebeliones, vea que está en plural, no es rebelión, sino rebeliones, porque son muchas cosas. Es la rebeldía como tal, yo no quiero hacerlo, pero en un momento la palabra hebrea también me lleva a un sinónimo que es apostasía. Cuando yo de plano ya renuncio a la fe, cuando yo de plano me doy por vencido. ¿Sabes qué? Ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya para qué leo la Biblia, para qué canto. Leíamos la vez pasada Isaías, ¿verdad? Dice que cuando cantas, dice, se ahuyenta el mal. Qué interesante, ¿no? Porque si estamos teniendo mal, pues a lo mejor no tengo mucho ánimo, pero si empiezo a cantar para alabar a Dios, para reconocer, para invocar al Señor, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Bueno, rebelión. La rebelión. Entonces, cuando usted está de rebelde, que no quiere, como Jonás, que ya sabe específicamente lo que tiene que hacer y no lo hace, ok, te va a venir un azote. O nos va a venir un azote. Segundo de Samuel 7:14 dice, hablando de Israel, dice, lo voy a recibir como hijo, y si hace mal, lo castigaré.
lo voy a azotar. Si hace mal, lo voy a azotar. Esa palabra mal es tal cual el mal, o sea, si hace el mal, pero la principal palabra es perversión. Entonces va ligada a la rebeldía porque recuerde, se lo voy a repetir cada vez que pueda. Perversión en la Biblia, o sea, una cosa es depravación, cuando es lo que quizá la gente hoy entiende como perversión, cuando a alguien se le queda de una muchacha, ¡ay, qué pervertido! Bueno, quizá el término más correcto sería depravado en la Biblia, ¿va? Pero perverso es perverso su propia versión, ¿no? Su propia opinión de las cosas. Y puede uno tener un buen consejo y le están diciendo, no, mira, es que no es así, mi versión dice así. Para mí es así y punto, ¿no? Ah, ok. ¿Quieres quedarte con tu versión, con tu opinión, con lo que tú crees? Aunque la Biblia te muestra que no es así, que debes perdonar, que debes ser misericordioso, que debes dar otra oportunidad. Ah, ok. Te va a venir un azote. Tú estás provocando o estamos provocando que el Señor nos mande un azote. Luego lo vamos a ver qué son los azotes. Va a ver, híjole, con razón me va como me va, ¿verdad? Jeremías 31:18 habla de Efraín y dice que fue azotado como un novillo. Está interesante porque la Biblia habla del novillo masculino y habla de la hembra también en otro pasaje. Había que estudiarlo, a eso me di cuenta ya que lo terminé. Pero aquí la palabra es indómito. Dice, fui azotado como novillo indómito. Así como yo soy indomable, ¿no? A mí nadie me ningunea, a mí nadie me dice. Y le he comentado que los mexicanos tenemos una frase que dice, si el hambre me tira, el orgullo me levanta. ¿Va? ¿Por qué es orgullo al final? No, a mí ya me ningunearon de chiquito, ya ninguno más me va a ningunear. Y vea usted la relación que tiene, ¿no? A mí yo ya voy en mi 5º divorcio, ¿verdad? Y entonces a mí ya nadie me va a someter. Está bien, o sea, entiendo esa parte, pero hay que ver la parte de que dice indomable. Obviamente nos está diciendo el Señor. Usted puede ver un ejemplo claro en Balaam, ¿verdad? La famosa burrita de Balaam, ¿verdad? La burrita de Balaam, que dice ahí claramente 3 veces la azota, ¿no? Y hasta el ángel le reclama y dice, oye, ¿por qué azotaste a tu burrita estas 3 veces? Y la burrita dice, cuando Dios le permite hablar, le dice, en todos esos años, ¿cuándo te he desobedecido? ¿Por qué me azotas? ¿Cuándo me he rebelado? ¿Ah? Y ahora porque trato de cuidar tu vida, de que el ángel que está con la espada desenvainada no te mate, me azotas. Bueno, pero entonces indomable, dice la palabra hebrea, es de que no se acostumbra. Entonces aquí usted puede ver en su Biblia en la semana qué cosas yo tengo que tener la costumbre, ¿va? Dice, malas compañías, malas conversaciones corrompen buenas costumbres, ¿no? Entonces yo puedo ser indomable cuando la gente que me rodea tenga una mala conversación. O decía el pastor que oigo ayer, decía, o también tu teléfono hoy día, o sea, no estás dialogando, pero te están metiendo los conceptos y entonces por eso que ve que gente cristiana tiene conceptos del mundo, ¿no? Piensa que hay una posibilidad de que Dios autorice la suspensión temporal, estoy usando el nombre oficial del aborto, ¿eh? La suspensión temporal del embarazo, que está bien, que Dios bendice el amor entre personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Indomable. O sea, eso lo digo porque entonces es la costumbre, ¿va? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. La oración como era la costumbre. Entonces tiene que ver en la Biblia cuáles son las buenas costumbres. Y entonces, si usted ya las fue dejando por el motivo que sea, entonces usted cae en este rango, usted y yo, pues, para que nadie se sienta mal, caemos en este grado de indomable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mientras tengamos vida y el Señor nos siga amando, porque al final yo sé que no lo entendemos como el amor de Dios. ¿Cómo que me azote va a ser amor? Claro, porque veíamos, vas a azotarle con vara, no morirá, vas a librar su alma del Seol. Mientras tengamos vida, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Éxodo 5:14 va a hablar cuando el pueblo de Israel está siendo esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y que entonces ya mencionan la palabra de déjanos ir, de ser esclavos, estando ociosos, y entonces los azotaron diciendo, cumplan, porque no han cumplido la tarea que les fue encomendada. Y aunque es en ese contexto de esclavitud, también cuando nosotros ya sabemos, o sea, una tarea encomendada es de que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y entonces por eso la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Claro, porque tú ya sabías, tú no eras un ignorante. Lo leímos al principio, el que no conocía y hizo cosas dignas de azotes, sí se le va a azotar, poco, porque no sabía, fue en ignorancia. Pero el que sabía, ya lo hace con dolo, vaya voluntariamente, se resiste, se revela, no guarda la costumbre, a su versión, llega a este punto donde no cumple con el requerimiento. Y eso, mientras tengamos vida,
va a provocar que el Señor nos mande un azote. Cuando nosotros tenemos avaricia, dice, a causa de tu avaricia azoté tu mano, dice ahí Ezequiel 22:13. Recuerda que el Señor Jesús, cuando vienen dos hermanos y le dice, Señor, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, era algo razonable, ¿verdad? Pues una herencia, pues comparte con tu hermano. Y sin embargo, él dice, bueno, en primera aquí me puso por juez y repartidor entre ustedes. Y en segunda, guardaos de toda avaricia, que todas vuestras costumbres, ahí está una buena costumbre, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin querer más, sin querer lo que el otro tiene, porque tú ya tienes algo. Entonces la avaricia es querer más aunque tú ya no lo necesitas, algo que no necesitas, eso es avaricia. Entonces, pero cuando nosotros tenemos avaricia, cuando nosotros no logramos ser como liberales, ¿verdad? Al dar, o sea, porque no, pues y luego ¿quién me va a dar? A mí el dinero no me lo regalan, claro, a nadie, bueno, creo que no, a nadie nos lo regalan, sino en nuestro cumpleaños, pero dice la Biblia claramente que al Señor no le gusta la avaricia. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. Alguien decía en el internet, pastor, soy idólatra por tener una imagen. No, eres idólatra por ser avaro, punto. Seas cristiano o no seas cristiano, ya. Avaricia es idolatría. Tan, ¿ah? Bueno, entonces, pero el punto es que por eso Dios nos azota. Escarnecedor, Proverbios 19:5, entonces dice que el azote está para el escarnecedor, ¿verdad? Es el acusador, el burlador. La palabra hebrea tal cual, original, me dice es alguien que miente, es un testigo falso, ¿no? Es alguien que quizá por soborno, ¿verdad? No, sí, oímos que Jesús dijo que iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días, ¿no? Escarnecedor. Salmo 1, ¿eh? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, o sea, de mentirosos, de falsos testigos, burladores, acusadores, sea sentado. Entonces, cuando tú eres alguien que acusa, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con nuestros hijos, porque es algo que está muy natural, ¿no? Es que hizo esto. O sea, una cosa es cuando alguien reporta para bien, así como José dice que sus hermanos no lo querían, pero la Biblia dice que Jacob le decía a José, dame informe de la fama de tus hermanos, ¿no? Y entonces lo consideraban chismoso, mala onda, pero así como, oye, lean que dice ahí que el padre me mandaba a pedir, a darles, no inventarles cosas, finalmente reportarles lo que es, ¿verdad? Una cosa es inventar y otra cosa es reportar lo que es. Bueno, pero entonces cuando le decía en cuestión de la educación, ¿verdad? Cuando se acostumbra a acusar sin motivo, con una mala intención para que te castiguen, para que a ti también, eres un escarnecedor y eso va a traer un azote a tu vida, ¿no? O sea, una cosa es, y obviamente es un contexto bien diferente, y pedirle sabiduría a Dios. Y también quizá como amigo, a mí me ha tocado como amigo decir, ¿sabes qué? Mejor no me hubieras dicho. Porque ahora que lo sé, entonces ahora yo estoy obligado, o sea, no te puedo cubrir. No puedo estar de acuerdo con lo que haces. Ahora estoy obligado a reportarlo. Y se lo dices al momento y en su cara, ¿va? Haz algo porque si no, o sea, o si llega a mí y me preguntan, yo voy a decir lo que es, ¿no? Y también aplica para uno, o sea que me tocó a un compañero que una vez trató de cubrirme y echó una mentira y me habló mi jefe luego, oye, ¿qué dice fulano? No, mira, la verdad es esta, discúlpalo, o sea, quizá en su buena intención no le dije, pero en su buena intención me quiso proteger, ¿no? O sea, lo que le decía, acepte la culpa, ¿verdad? No estoy haciendo lo que él dijo que algo bueno, ¿verdad? Él dijo algo bueno, yo no lo estaba haciendo. O sea, así como cubriéndome en el trabajo de, creo que me fui a comer, no sé qué hice, pero tampoco era algo del trabajo, pero no algo tan malo, pero tampoco era algo tan bueno, ¿no? El caso es que cuando me habla el jefe, no, sí. Entonces, no seamos escarnecedores. Bueno, y finalmente la necedad, ¿verdad? Dice, el azote es, aquí me gustó porque habla de la necedad, o sea, el necio como tal, pero también en Proverbios 18:6 me menciona la necedad de los labios. Es algo bien interesante, porque entonces yo no había visto la historia del profeta Elías cuando va con la viuda de Sarepta, que entonces dice el profeta Elías, por mi palabra no lloverá. Luego dice, aunque sí le dio su último bocado al profeta, la viuda, pero dice, vive Jehová tu Dios, que este era el último bocado de pan para dejarnos morir. Y su hijo muere. Y entonces decía el pastor, ¿sabe? Entonces, ¿cómo es de que Dios te da una palabra de vida? Y la mujer en vez de decir, bueno, ya llegaste, profeta, ahora sí, aunque haya escasez, vamos a vivir, porque no va a escasear la harina en el aceite. Como ella lo declaró, así el profeta declaró, por mi palabra llueve o no llueve, se cumplió. La mujer dijo, vamos a dejarnos morir, su hijo murió en el capítulo siguiente. Entonces, lo que quiero decir es que la necesidad de los labios. Dios te puede dar una palabra de vida, pero tú estás aferrado, no, pero es que yo me siento así, es que yo lo veo diferente, es que yo no veo la salida, y entonces yo sé que a lo mejor es la realidad,
Pero entonces decía el pastor, mi consejo es que te alinees con la palabra de Dios aunque no lo veas. Si ya tienes la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atento, sabes que Señor, no lo veo pero lo creo, ¿no? Yo me alineo a tu palabra y como dijo aquel hombre, creo, ayuda a mi incredulidad para que se cumpla tu voluntad. Pero entonces cuando nosotros somos necios de labios, no sé si me di a entender que aunque tenemos la promesa, la palabra de bien, de bendición, de supervivencia, en un momento extremo, de parte de Dios, y nosotros nos aferramos a la necedad, vamos a ser azotados. Amén. Y para no dejarlo así, ay, hermano, yo he sido rebelde, yo he sido perverso, yo he sido indomable, he sido incumplido, sí soy medio avaro, o totalmente avaro, sí se me da ser escarnecedor y no se diga la necedad. ¿Qué vamos a hacer? Lo dejo con este pasaje, mire. Oseas 6.1, Oseas 6.1, para que lo subraye ahí en su Biblia. Dice el profeta Oseas, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Y ahí usa la palabra Rafa. Me gusta Rafa porque es el nombre de Dios. Dice Jehová Rafa, tu sanador. Sepa que es tanto correctivo como preventivo. Pero la palabra Rafa tal cual dice es coser los pedazos rotos. Así como cuando está remendando, cuando pone un parche, ¿no? En la tela. Entonces aún las piezas rotas, como roto estés, su nombre es Jehová Rafa. Dice, Él lo ha desgarrado. Pero Él tiene el poder. Él nos sanará. Él nos va a unir las partes rotas. Nos ha herido, y entonces ahí esa palabra en el hebreo nos ha azotado, o sea, nos ha herido con un azote, pero nos vendará. Y con eso termino. Esa palabra vendar es la palabra Jabash, J-A-B-A-S-H, Jabash. Y fíjense, entonces nos vendará, o sea, entonces vea que nos azota, ¿no? Pero entonces dice, dice esa palabra vendar, en el hebreo Jabash, es envolver, dice específicamente, cuando el diccionario le diga específicamente, póngale atención. Específicamente con un turbante, o sea, como lo que usan los ciertos árabes, ¿verdad? Un turbante. Entonces tus pensamientos, ¿verdad? Ok, tuviste rebeldía, tuviste avaricia, eres escarnecedor, ok, ya te lo ganaste. Afirma tus pensamientos, ¿verdad? Él nos vendará. Específicamente envolver con un turbante. Me dice, es poner una compresa, ¿se entiende compresa, va? Cuando uno tiene fiebre, entonces una compresa o algo en el estómago, ¿va? Igual se pone la compresa de agua fría, ¿verdad? Para bajar la temperatura. Él nos vendará. Nos va a poner ahí la compresa. Va a buscar, no que muramos. Dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Sino que entiendas, ¿no? Que entiendas el azote y una vez que lo entiendas, en su misericordia dice, vuélvete al Señor. ¿Qué quiere el Señor cuando te azota? Ay, Señor, perdón, ya me estaba alejando, ¿verdad? Gracias por el chanclazo, por la corrección. Ok. Compresa. Me gusta porque dice figuradamente es poner una silla de montar como para gobernar, ¿verdad? O sea, como si tiene un burrito, un asno, un caballo, ¿verdad? Entonces poner una silla para gobernar. Pero el último, dice ahí es, sí, ligar, vendar. Básicamente esas tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Envolver un turbante, poner una compresa, envolver así, ponerle la silla al animal para gobernarlo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque no quiere que seamos bastardos. No quiere incluso que seamos azotados. Dice, si tú conoces la voluntad del Señor, prepárate para que no tenga necesidad de ser azotado, corregido. O sea, ¿es algo malo el azote? Sí, pero es para nuestro bien. Y le dije que me recordara lo que dice Isaías 53. Dice, Él fue azotado y herido. Y le digo que es algo que yo he meditado en la semana, en los devocionales cuando me paro a orar. Digo, Señor, esto que está pasando, y oro por mí y por los demás, ¿verdad? Y cuando veía esta imagen, o sea, ayer puse la película un ratito y digo, wow, qué triste, ¿no? Le digo que la inteligencia artificial dice que él no puede hacer imágenes de violencia explícita como es cuando Jesús fue azotado. Pero, ¿sabe? Le quiero compartir esto de mi corazón. Me dice el Señor, yo soy el primero y el último. Y entendemos, ¿va? Cuando la Biblia dice, yo soy el alfa, el omega, principio y fin, primero y último. Y entonces le digo esto porque entonces allí está viendo la película. Sale una parte donde el Señor dice, ¿va? Dice, ustedes no son más que el Maestro, no son más que su Señor. Si a mí me odiaron, dice el Señor Jesús, te lo vi en los evangelios, dice, sepan que a mí me odiaron, dice, a mí me odiaron primero. Si a mí me azotaron primero. Y me acordaba cuando dice la Biblia que el primero que sintió dolor, obviamente después de Eva, fue Dios. Dice, vio a la humanidad que se corrompió, que siguió su camino, le dolió en su corazón. Él es el primero y es el último.
Entonces que tú sepas que, ay, qué duro es mi azote, ¿verdad? Como dijo Caín, qué duro es mi azote. No, bueno, sí, pero es duro, pero ve, hoy mira, pon tus ojos en Jesús. Él también fue azotado, azotado y herido, molido por nuestros pecados, primero y último, para que pueda compadecerse. Señor, ¿tú crees que el Señor Jesús no sepa lo que es un azote? Dice Hebreos claramente, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, fue probado, fue azotado, conforme a nuestra semejanza se requería, pero sin pecado. ¿Para qué? Para compadecerse, para limpiarnos, para perdonarnos, para vendarnos. Amén. Entonces Él pagó ese precio. Acércate a Él. Le digo, ¿es agradable? No. ¿Pues es necesario? Y sí, hay una manera de que no lo hagamos, ¿verdad? Que pasemos los azotes. O sea, si conozco la voluntad de mi Señor, me preparo, no me van a azotar. Prepárate. Obviamente el Señor Jesús se preparó y aún así fue azotado porque tomó nuestro lugar. Si me preguntas de la imagen, Él no necesitaba, Él no merecía. Pero como tomó nuestro lugar y nosotros sí lo merecíamos y sí lo necesitábamos, tuvo que ser azotado. Le digo, y la Biblia es clara y dice, contar puedo todos mis huesos. No parecía hombre, dice otra versión. Pero hoy está aquí para vendarte. Amén. Vamos a orar, dígale al Señor, Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Y todo aquel que está atravesando un azote, Señor, ya sea que porque no se preparó, aquel que está siendo azotado porque lo ignoraba, no sabía. Al final el mensaje es que tú tienes misericordia, como dijo el profeta Oseas, Señor. Venid y volvámonos al Señor. Ciertamente cuando tú permites que seamos desgarrados, tu nombre es Jehová Rafa, tú nos sanas. Pero también cuando somos azotados, tú eres el que venda, el que pone compresas, el que sustenta. Yo te ruego, Padre, cual sea la situación que hombre, mujer, adolescente, joven, niño esté atravesando y que incluso esté al borde del desánimo, de no querer seguir adelante, de renunciar a ti y decir, yo creo que Dios no me ama por este azote, esta situación que estoy viviendo, que hoy pueda entender que al final el que podamos superar cada prueba que permites en nuestra vida, aunque sea dolorosa, dura, difícil, al final lo que va a manifestar es que somos hijos y no bastardos, que no tenemos mezcla, que tú nos has purificado para estar contigo, Señor. Y si tú, siendo el que no era digno de recibir azotes porque tú eres santo, lo recibiste por ocupar nuestro lugar, Señor, pues no nos queda más que decirte, aquí estamos, Señor. Reconocemos que hemos hecho cosas dignas de azotes, hemos sido avaros, escarnecedores, hemos tenido necedad en los labios, en nuestra conducta, Señor. Nos hemos rebelado, hemos apostatado, nos hemos desacostumbrado, somos indomables, Señor, y no nos queda más que reconocerlo y pedirte perdón. Perdónanos, por favor, Señor. Pero ayúdanos para poder recibir de ti la sanidad y para poder entrar en tu reino, Señor. Que mientras tengamos vida, dice tu palabra, hay esperanza, aun cuando seamos azotados. Es con el fin, como dice Proverbios, de que no moriremos, sino que vas a librar o estás librando nuestra alma de la muerte eterna, del Seol, dice tu palabra. Te rogamos que así sea y que tu bendición acompañe a cada uno a lo largo de esa semana, aquel que necesita un ingreso, una fuente de ingresos, un trabajo, Señor. Te rogamos que tú lo proveas, aquel que necesita pan, tú le des pan, aquel que necesita pescado, le des pescado, Señor. El que necesita huevo, tú le des lo que está necesitando. Que podamos todos permanecer en ti y ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, que no se desanime nadie y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, nos despedimos. Bendiciones.